Estuve buscando un par de datos de Kurosawa. Eh, es, a ver, hay datos que son muy buenos sobre el cine, que no se conocen, y que explican mucho por qué hoy en día, este era el viejo Akira, ¿no? Akira en sus últimos años. Un tipo, a ver, Hollywood lo utilizó, hay una historia en donde en el 71 Akira Kurosawa quiso bañarse del servidor de la vida, ¿no? De suscribirse totalmente de la vida, porque una de las películas termina fracasando, era una coproducción que se iba a hacer con Hollywood sobre Pearl Harbor. Lo habían contratado a él para hacer, digamos, el punto de vista japonés, y en un momento, como su sistema de trabajo era tan complicado, lo echan, ¿no? Pero después, cuando fracasa, toda la culpa de ese fracaso se lo tiran a él. Y él intenta eliminarse, se hace 30 y pico de tajos, de cortes en el brazo. Y bueno, fue una de las épocas más oscuras de Akira Kurosawa, ¿no? Pero hay un montón de datos de Akira que mucha gente no conoce. En concreto de los siete samuráis, ¿no? ¿Cómo fue que se hizo esa historia? Los siete samuráis fue, más que una película, fue un proceso. Se habla un poco, hace poco salió una biografía de Kurosawa, de un tal Víctor Santos, y hablaba de un momento de la vida de Kurosawa, que fue bastante terrible para él, teniendo 13 años, en donde en Kanto, que era la ciudad natal, sufrió un terremoto y tuvo un incendio en donde murió un montón de gente, ¿no? Todos los cadáveres, él estaba rodeado de cadáveres calcinados, en todas las calles, en donde Akira Kurosawa cerraba los ojos porque no podía ver el horror que tenía alrededor. Y esto pasó en serio. Su hermano le dijo que tenía que ver el horror a la cara porque si se escondía nunca iba a dejar de sentir miedo. Y esa idea que le da el hermano de no bajar la mirada ante el horror fue lo que dominó la obra del director. Entonces todos sus personajes se basaron en ese concepto que le dio el hermano, de no acobardarse y de luchar hasta morir. Considerando esa idea, fue que se le ocurrió Los Siete Samuráis, que era una película que fue pensada para narrar algo muy chico, porque si ves es la historia de una aldea enfrentándose a un grupo de bandidos, pero que termina siendo una película de gran escala. Del punto de vista de tiempo, del punto de vista de gastos y del punto de vista de lo que fue el proceso de Kurosawa. Esta película no fue armada tradicionalmente, sino que fue todo un proceso, ¿no? ¿Por qué Kurosawa era como era? Bueno, él era descendiente de samurái. Akira Kurosawa lo que quería hacer era contar una historia humanizando a lo que era el samurái, mostrando lo que era el día a día. No necesitaba combates súper de espadas, sino reflejar cómo era el día a día de un samurái. Ahora, ¿cuál era el problema? No hay mucho material sobre eso. Entonces, ¿cuál era el método de Kurosawa, no? Bueno, aparentemente hubo un tal Motoki que le contó a Kurosawa de que habían investigaciones que daban cuenta de que algunos samuráis hacían de protectores de pueblos, pero no eran samuráis, sino que eran ronin, que son los guerreros sin amo, y eran considerados guerreros sin honor por los nobles. Estos ronin vagaban por distintos pueblos rurales, en la mayoría de los casos, dedicándose a proteger a cambio de casi comida. Fue así que, a partir de esa pequeña idea, el director comenzó a pensar una trama que estuviera centrada en 6 samuráis, que fueran contratados por humildes campesinos para que defendieran del ataque de un grupo de ladrones y asesinos. Ese es el concepto de esta película. Kurosawa tenía un ritual. ¿Cuál era?
era instalarse en una cabaña con los co-guionistas que tuvieran y dedicarle semanas a la escritura del libreto. O sea, se iban a una cabaña en el medio de la nada y decían, bueno, vamos a escribir. Y hacían una especie de brainstorm, lluvia de ideas. Kurosawa se juntó con Hashimoto y Hideo Oguni, se encerraron durante 45 días y empezaron a escribir. Le iban dando forma a la historia, ese esbozo de historia que se le había ocurrido a Kurosawa, y estos protagonistas se inspiraban en samuráis históricos como por ejemplo Miyamoto Musashi, pero el tema es que Kurosawa se dio cuenta de un problema. Los 6 guerreros, eran 6 samuráis reales, eran todos muy solemnes, eran todos muy serios y necesitaba una contraparte. Y es acá que entra Toshiro Mifune. Toshiro Mifune era muy amigo de Kurosawa y lo invitó a la cabaña. Fue el único actor que pudo ir a la cabaña en estos 45 días y le dijo, mira, quiero hacer un séptimo samurái, pero te voy a dar la libertad de que vos lo interpretes como te parezca. Cosa que después no iba a ser tan así, pero le dio cierta libertad a Toshiro Mifune. ¿Cuál iba a ser el personaje de Toshiro Mifune? Que era una especie del Robert De Niro para Martin Scorsese, ¿no? Digamos, era Kurosawa, Mifune, como Scorsese y De Niro, ¿no? Le dijo Kurosawa, Kikuchiyo va a ser tu personaje, así que trabájalo como más te guste. ¿Cuál era el personaje de Kikuchiyo? Era un desclasado que se cree samurái, cuya, digamos, personalidad termina escondiendo un drama que de manera muy sutil el actor termina exponiendo. Este actor tiene un odio en parte a los samuráis. Se considera, ¿qué tal Melvin? Se considera samurái, pero no lo es y todos los otros samuráis lo saben. Él por insistencia termina siendo parte de este grupo. Pero es el que tiene las mejores líneas y es el que tiene una de las mejores muertes. Dijo Toshiro Mifune, fue probablemente la película más dura que hice. ¿No es curioso cómo uno recuerda las experiencias difíciles pero suele olvidarse de las más felices? Kurosawa era el tirano más duro del mundo y nunca estaba satisfecho hasta que todo estuviera perfecto. Era tipo Stanley Kubrick. Pasamos casi 2 meses filmando la batalla final entre la lluvia y el barro. Pasaba frío todo el día y prácticamente no tenía ropa de abrigo. Cuando terminé con eso necesité pasar un par de semanas en el hospital hasta recuperarme. Y tal como asegura el actor, el rodaje de Los 7 Samuráis fue una verdadera batalla. De hecho, las flechas eran flechas reales. Kurosawa era un perfeccionista. A medida que su fama crecía desde la productora, Toho le permitían concretar producciones más ambiciosas. Y él se permitía caprichos que a fin de cuentas terminaban por encarecer y demorar la finalización de sus piezas. Que eso generó problemas para poder terminar la maldita película. Porque la película estaba, digamos, tenía un tiempo límite y Kurosawa, tiempos límites, no iba con él. Sí, desvió un río para algunas escenas. Hizo cosas que cuando Toho se enteró dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces me está haciendo muy caro. Decidió no utilizar decorados habituales y mandó a construir una villa entera. Toho ya estaba hasta las pelotas de Kurosawa y dijo, no, se opuso de forma tajante. Pero el director los convenció argumentando que esa construcción iba a impactar en la autenticidad de las actuaciones. Se reveló en un libro, que era un biógrafo de Kurosawa,
El obsesivo proceso creativo de Kurosawa al desarrollar no solo al septeto de protagonistas, sino también a cada uno de los aldeanos que formaron parte de esta aventura. El realizador hizo un registro de 23 familias que componían la totalidad de quienes vivían en ese pueblo y les exigió que pasaran tiempo juntos a los actores con el fin de desarrollar un vínculo. Eso es compromiso. Aunque aún si no tenían que hablar en el transcurso de la película, el director quería que esos extras sintieran un sentimiento de comunidad. Por eso, para él era importante que en las escenas de batalla estos intérpretes anónimos se comportaran como miembros de una familia y no como individuos que corrían de fondo mientras todo se prendía fuego. Actuación de método pura y dura. Ustedes imagínense que hasta los extras les exigía. Hoy en día haces esto y te meten 25 denuncias. Bueno, ya con las flechas reales realmente ahí se pasó. Kurosawa siguió sin privarse de nada, porque Kurosawa decía yo quiero hacer esto y lo hacía. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? El rodaje que tenía que terminar el 18 de agosto para estrenar en octubre del 53, descubrieron a 3 semanas de esa fecha que solo tenía un tercio terminado y que el presupuesto de $150.000 ya se había ido a 130.000. Entonces los ejecutivos de Toho dijeron, no, se te fue de las manos, acá esto lo dejamos en pausa, porque no podemos seguir pagándote. ¿Cuánto nos va a costar esto? El triple. Bueno, pasó septiembre, Kurosawa dijo, bueno, pararon la película. Entonces, como dijo, en cualquier momento me echan de toda la industria. Dijeron, se estaba diciendo que iban a contratar a un director X para que terminara la película, para llegar a estrenar. Digamos, Toho tenía un límite, 4 películas por año quería largar, no tipo Marvel, que te quiere largar 3, bueno, Toho quería largar 4. Entonces dijo, me podría angustiar, pero lo mejor es irme de descanso, y se dedicó a la pesca. Exacto, Melvin, se fue a pescar, dijo, me voy a pescar. Y obviamente en octubre lo llaman a Kurosawa y le dicen, che, mira, puedes seguir con la película, te vamos a dar un poco más de dinero. Y le llevó 6 meses terminar Los 7 Samuráis, ¿no? La película que iba a salir $150.000 terminó valiendo 560.000. Fue el film más costoso de ese momento, que termina compartiendo junto a Godzilla, en donde logran la película japonesa más rentable de la historia. O sea, a pesar de todo, Kurosawa tenía muy en claro que esa película iba a juntar dinero. Y lo logró. Lo bueno que tiene Kurosawa es que estableció reglas para el cine de acción moderno. Hizo una épica que era totalmente distinta a lo de la época, ¿no? Porque básicamente las coreografías de batalla, que eran muy elegantes, en este caso son coreografías sucias, que se dice, ¿no? Son peleas sucias, son más peleas callejeras. Desprolijo, con gente que está en el barro dispuesta a matar o morir. Fue por esto que George Lucas, por ejemplo, se basó mucho en esta épica. Y varios. Porque justamente estos personajes, lejos de ser personajes ultra perfectos, excelentes, dejaron ese velo o esa aura, ese romanticismo para ser personajes reales. Tiene muy buenas películas Kurosawa. Traje 2 creo al canal. Una fue Yojimbo, que si no la vieron véanla.
que es una muy buena historia. De hecho, The Last Man Standing es la adaptación de Hollywood de Yojimbo, no la conocen muchas personas, pero está protagonizada por Bruce Willis y es, digamos, te das cuenta de que hay mucho de samurái ahí, sobre todo por la relación de Christopher Walken con Bruce Willis.